¿Cuánto medía usted? Yo, 1,73. José, ¿este medía cuánto? Con el brazo para arriba debo llegar a los 2 metros y algo. Trabajar de trabajo de muy niño, porque como es, en esos años nuestros padres de repente querían que estudiara, pero a mí no me gustaba estudiar. Yo fui muy claro con mi padre y le dije que no iba a ir a estudiar, que a mí no me gustaba. Bueno, entonces tenés que trabajar, seguir trabajando como hasta ahora. Siempre desde niño en el campo lo enseñan a trabajar desde muy chico. Me pegarás, me matarás a palo, pero no voy a estudiar. No me gusta. Y con 12 años me trajo a este rancho solo. Mirá que ni piquete había, lo que había era el rancho. Un corral ahí enfrente. Tuve mucho tiempo solo, solito, solito, A los 12 años. a los 12 años. Yo ahí tenía que cocinarme, ¿Y usted tiene ahora cuántos años? 62. Son 50 años de experiencia en esta zona. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Lo más importante en la vida es ser la persona que me enseñó mi padre y mi madre, que gracias a Dios la tengo viva, con 86 años. Eso, de ser la persona que soy. ¿Esas son las tortas fritas? Las tortas fritas. Las famosas tortas fritas. Y justamente cuando llueve, se está lindo para comer una torta frita. Una delicia. Esta queda hormiga caronuda. No sé, algo pasó. Caronudas. Sí. Está como los jabalí. Caronudo, como una tabla. Ah. Asado de borrego. Exactamente. Que es un poco mayor que un cordero. Tiene un año más. Que si vos mirás a las sierras, al fondo de la sierra, y ves como que se levanta un humo, como que hubiera un fogón, eso es un indicio de que va a seguir lloviendo. Y el viento, mira, vos no lo ves, pero de acá lo estoy viendo de vuelta, hay un poquito de vuelta. ¿Y cómo es? Y el viento que no se cambia hasta el agua de la vaca muerta.
El rancho del señor Pichón fue construido en su totalidad con materiales de la zona. Como vos quieres, ¿no? Ah, sí. Ah, no hay. ¡Eso! Me di cuenta al final, ¿eh? Pero se iba a derretir ahí. Me voy a dar una buena ducha con agua completamente de lluvia. Toda esta batea se llenó ayer que llovió a cántaros en todo el día. Está fría, ¿eh? Está fría. Ahora en la plaga el zorro para los chivos chicos y el jabalí. Es muy sabio para nosotros de saber si es una chancha comedora o es un macho, porque el macho te come todo, lo único que te deja es la mollera y las patas, y la hembra no. Incluso los huesos, ¿no? Claro, come todo, te digo los huesos, costillas, espinazos, todo, 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 la cabeza. ¿Y cuántos puede comer? Y un jabalí grande en una noche te puede comer 5 o 6, pero cada noche. Te estropea el trabajo de todo un año, que cuidás la majada, que la curás de la bichera, que la juntás, que le das toma, llámese por la lombriz, por el gusano a la cabeza, que aquí es muy bravo el gusano a la cabeza, y todo un trabajo chino, como decimos comúnmente, enorme. Y después cuando llega el fruto, digamos, de todo ese trabajo, te viene un jabalí y te arruina todo. Yo he tenido 200 y pico ovejas encarneradas, y cuando llegó la época de la esquila, que normalmente es noviembre, diciembre, me han quedado 19 corderos. De más los otros se lo han devorado un poco los zorros y el jabalí. Es impresionante. Paró la lluvia y por primera vez en mi vida voy a salir a cazar. Y voy a salir a cazar un jabalí. Está viniendo Gustavo, que es amigo de Pichón, y más o menos a las 12, 1 de la mañana por ahí, vamos a ir al monte en busca de un jabalí. No me lo esperaba, me avisaron hace media hora más o menos, entonces yo ahorita voy a dormir un poco porque ha sido un día un poco cansado para mí. Duermo un par de horitas y nos vamos. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Andy. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué es lo que no tengo que hacer bajo ningún punto de vista? Bueno, en lo posible, yo que sé, el barullo, Ruido. ruido. Sí, pisar despacio. Ahí va, pisar remitente. Y después el viento, ¿verdad? Que el viento nunca vaya para el lado de la presa, ¿verdad? Vamos a cazar. Que en este caso es el jabalí. Ok. ¿Esto de acá, lo prendo o no? Sí, lo puedes prender. ¿Sí? Sí, ¿Pero de frente o...? No, Miro para abajo. sí, Ya eso me indicas. Que el alumno dé hacia la presa nunca. Siempre para caminar. Y lo apunto para abajo. Para caminar ahí. ¿Vamos a caminar? Sí, para no caer en un pozo o algo así, un Ok. barranco o algo. Claro. Ya me vas indicando en el camino también, ¿no? No, yo en el camino no te voy a hablar, ¿verdad? Porque no podemos hablar. Ah, no se puede hablar nada. Sienten voz humana y
No, después no podemos hablar nada. No, eso es así. Después que se sale, o por lo menos cuando lleguemos a la zona donde están ellos, no podemos hablar. Ok. Por eso es que no podemos hacer ruido al caminar tampoco. Ah, al caminar es así despacio. Claro, es caminar despacio. Si el viento está así y nos choca a nosotros y el animal está acá, Claro, se va a llevar correcto. nuestro olor. Correcto. Si les llega el olor humano a ellos, Es muy vivo el animal. sí. No hay cacería. Sí, no, hay cacería. Una hora y media hemos caminado, creo. Está todo lleno de estrellas y después, ¡pa! Cuando ni el no puedes ver nada, el término tampoco. Ah, Se corta la visión. Digamos mal, no, conmigo el patear, no. Sí, yo no tuve en cuenta el viento tampoco. No tuve en cuenta el viento. claro, salimos muy... Se me pasó ese detalle. El detergente no es ropa para usar. Viste que la ropa la pasas por las máquinas, claro, las lavadoras y eso, y es dañino. te deja el olor. Claro. El perfume, viste, el detergente. Aquellos son chanchos, pues, ¿no? Ah, sí, pero tienen mucho olfato. Claro, tienen un olfato, los chanchos tienen buen olfato. Ah, tienen mucho olfato, digamos. Acá hay espacio, man. Esta es mi cama. Está mojado todo esto. Al barraco aquella vez, porque vea que de a pie no es muy fácil, hermanito, y hasta explico en mi versito para que sepan también que fue el 38 quien salvó a mis dos perritos, pero todito el valor que tiene un perro chanchero lo sabe un hombre campero o aquel que sea cazador. Yo ahora no tengo perro más que para trabajar con oveja y con vaca, pero mi hijo sí, sigue la tradición mía, que muchos años lo hice, le gusta, es lo que le gusta, y bueno, es lo que hace. ¿Cuántos perros tiene su hijo? Entre que los que tiene para trabajar con oveja, de los que tiene para trabajar con vaca, 18 perros. Sí, normalmente hay uno que se encarga de buscarlo, encontrarlo, porque de repente anduvo acá, pero está muy lejos. Y hay unos que son viaderos, cruzaviaderos, que son los que toman el olfato, el rastro, y van. Y hay otro, llámese galgo o cruzado con galgo, que cuando él disparó, que son los que lo pueden alcanzar más rápido, y lo muerden un poco, pero ahí lo frenan. Y ahí llegan los más pesados, los más grandes, los dogos, y ahí sí, es la manera que lo domina, pero también sufren sus heridas, sus cortes, que hay que estar muy atentos de poder llegar a tiempo para ayudarlo, porque un jabalí grande puede pesar a 100 y pico kilos. Con un perro que pesa 40 o 50, hay que ayudarlo, hay que estar ahí, hay que ser corajudo y conocer, porque también te puede joder a vos, porque cuando te ve a vos, él de repente los dogos lo pueden tener quietito, pero si te ve a vos se transforma y revolea a los perros por un lado, para otro, y te puede herir a vos también. A los perros alguna vez se los destripa, dijo, ¿no? Sí, le baja las achuras, los mata también. Que casi siempre al que lastima es al buen perro, al que no le tiene miedo, que va a agarrarlo, ¿no? ¿Y ese buen perro usted lo ha cruzado, le ha tomado tiempo entrenarlo?
Ah, claro, lleva todo un proceso, porque él tiene que ser solo para cazar el jabalí, no puede ir a cazar una oveja, no puede ir a cazar un tatú, un chivo, una vaca, no, 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 no. Y usted decía que ustedes mismos curan a sus propios perros, lo cocen. Sí, 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 sí. Y tenés que andar con los implementos. Mi hijo normalmente anda con ellos, eso todo en una campera que usa. Ahí anda con él o en el maletín del caballo. Cosa que si sufren una lesión de esos los perros, él ya está rápido con eso, para salvarlo. Y claro, por lo que yo veo, como es todo el mundo en los pueblos, están presos en su casa sin haber cometido un delito, porque todos llenos de rejas, eh, y no puede ser, y los bandidos andan en la calle. Es algo que no voy a entender jamás, cómo puede ser que la gente humilde que se levanta temprano todos los días, va a su trabajo, a traer el pan para su familia, y cuando vuelven encuentran su casa desvalijada. Millones de casas. No puede ser, no puede ser. No en mi caso, estoy hablando de la ciudad, que gracias a Dios acá no ha llegado. No sé, ojalá dure toda mi vida esa tranquilidad, esa paz que ahora tenemos. Allí en el monte nomás donde elegiste criar parte de una prole numerosa, buscaste un lugarcito y te quedaste devolviendo al yaguarí todas las cosas, buscando agradecerles con el gesto a sus montes y costas generosas. Aviles González el negrito, vaquiano incomparable y compañero, conocedor de yuyos y lugares, rastreador incansable y consejero. Tomen la presa solo que precisen, dejen que se críe lo más nuevo. Aliviaste la noticia de perderte, sabiendo que a tus montes habías vuelto, porque es allí donde estabas a tus anchas, no te pesaban los años ni un momento. Con rifle y perro salir de madrugada y volver de noche al campamento. Un pantalón abajo, otro más, medias de lana, 3 capas arriba. Hace frío ahí en el cerro. Vamos a intentarlo otra vez. Se ve algo, ¿no? No hay nada. La linterna solo la podíamos usar en los bosques, para evitar que una rama nos choque en la cabeza o que una rama pequeña se nos mete en el ojo.
lo que yo hago. La primera dificultad para mí fue aprender a confiar en el caballo, porque no veía absolutamente nada, no veía ni siquiera a 2-3 metros. Y en ese momento era confiar en el caballo, que el caballo iba a escuchar los pasos de los otros dos y los iba a seguir. Sin linterna, sin luz, en la completa oscuridad, guiados únicamente por el conocimiento del señor Pichón. ¿Cómo vení? Bien, bien. Espera. Ahí llegamos. De jabalí. Chorizo de jabalí a las 3 de la mañana. En este caso la galleta. Primera vez que voy a comer jabalí en mi vida. Sí, bueno. Primera vez que anduviste de noche. Todo primera vez. Al caballo. De a caballo. Primera vez todo. Por un lugar medio agreste. Yo estoy seguro que él ni se imagina por los lugares que cruzó de ¿Y noche. qué van? No sé por dónde hemos cruzado. Ni te Ni imaginas. idea. Si lo hubiera visto, quizás me hubiera asustado más. Ah, ¿No? sí, Pablo, aquí que sí. Posiblemente. Yo sí. solo escuchaba cómo los caballos pisaban las piedras. Nada más. Todo ha sido confiar en el caballo. Normalmente hoy por hoy tienen sus alarmas, pero las alarmas mías son los animales. Acordate el otro día cuando yo me acosté a setear y vos saliste a caminar y no sé, a filmar y cosas de esas, y yo ya sabía que debías de andar sin verte, debías andar por ahí, porque de cómo los animales se retiraban y balaban, algún movimiento extraño había, y eras vos. Y el cantido de las aves también decía. Claro, el tero, por algo dice, está como el tero. Gritan los teruteros, bueno, algo va pasando ahí, es un bicho, un extraño en el campo, matemático.
¿Dónde está, señor? Chao. Dentro de la terrina. Ah. Este es el tatú. Mira, viste, no sale. No puede salir. Claro, se metió ahí, ¿no? Yo ahí no sale. Te resbala y no sale. Ahora querés verlo cómo sale. A ver. Pasó la noche ahí. Muy cansado. Ah, ahorita va así porque está cansado, ¿no? Seguro, seguro. Lo que ve rápido yo lo toco. No le he pagado a los perros que lo... ¿Y cómo habrá llegado ahí? Porque viene todas las noches a Ah, osar ahí, a comer bichitos en la tierra. ah. Y de curioso que se da una vez en la vida hizo eso. El ladrón más grande que hay acá, ¿sabes cuál es? ¿Querés que te lo diga? Es el campo, el propio campo. Ese es el ladrón más grande que hay. Porque la gente cree que estos campos son de que te vas a levantar, por decirte algo, en esta época, a las 5 de la mañana a tomar mate. A las 5 de la mañana tenés que andar en el campo hace horas. No podés, después, 9 o las 10, depende que el sol. No queda un animal. Los habichados sí que salís. De madrugada lo encontrás allá arriba de los cerros. Pero si saliste a las 8, que el sol está en el medio del cielo, no los encontraste más. Porque disparan de la mosca donde están en el monte. Y tenés que tener capacidad de también de cuidar tus perros, de no andar a horas impropias. Gracias a Dios no nos falta agua, pero a veces arriba de los cerros es muchísima la temperatura, muchísimo, y los perros es como un ser humano. Es el mejor peón que tenés, porque le das un plato de comida, no te complica para nada, pero también tenés que saberlos cuidar. Usted decía también que ya en esta zona al menos no hay muchas personas que tengan el conocimiento de antes, ¿no? No, lamentablemente casi que no queda nadie, en Nahuatl, porque no... Hay gente con campo, pero que no son del campo. Pero desde chiquitos están ahí, ¿no? Claro. Se crían ahí. ¿Entendés?